Pasamos un tiempo de predicación expositiva en algunos capítulos y pasajes de la Biblia que no era en la serie que hemos estado llevando desde hace ya meses atrás de Romanos, sino hicimos una pausa para hablar de la problemática que se ha presentado en la iglesia, no únicamente en nuestra congregación, sino en todas las iglesias, hablando del espíritu de división. De pronto no es casual, yo platicaba con unos hermanos de otra ciudad y me decían, es que me salí de la iglesia porque hubo este problema y el pastor y unos hermanos, y yo estaba viendo, haz de cuenta, una radiografía de lo que nos pasó a nosotros hace poco también. Cuando el enemigo ataca a la iglesia, no únicamente ataca a una congregación, ataca a todo el cuerpo. Al mismo tiempo, como si él se organizara, porque obviamente tiene organización, por eso es un adversario. Un adversario es alguien que planea, alguien que se pone a observar tus movimientos y sabe cómo atacar, y así es el diablo. Y él planea ese ataque y llegó y atacó la iglesia, atacó la nuestra, pero me da mucho gusto verles hoy a todos. Habían algunos de ustedes que habían estado ausentes, señal que están hoy aquí es una buena señal. Saber que han soportado esa guerra, sabemos que el Señor traerá pronto refrigerio y que nos va a fortalecer, y esto que pasó, esta marejada, nos va a dejar muy buena enseñanza y nos va a hacer más fuertes. Gloria a Dios, porque así es el propósito de Dios, pasarnos por pruebas, inundaciones, robo, asaltos, y ¿qué más podía pasar? Pero así como el Señor le dijo a Job, haz todo pero no toques su vida, y de la misma manera con nosotros nos pasó de todo, pero aquí estamos, todavía dando gloria al Señor, alabado sea el Rey. Así que el diablo tiene que ponerse cada vez más astuto, porque entre más pasemos por este tipo de cosas, más fuertes vamos a estar. Y va a llegar un momento en que nos va a ver y va a huir, porque no va a tener parte ni suerte con nosotros, ni cabida alguna como para llegar y penetrar. Esas pruebas que hemos estado pasando de falta de trabajo, de algunos problemas entre nosotros o de los que estaban aquí y cosas así. Cuando resistes y perseveras, el Señor te fortalece y te va haciendo más sabio y nos va llenando más de Él. Y ese es el propósito del caminar cristiano. Hubiéramos querido que al convertirnos en Cristo todo se hubiera puesto bien. La mayoría, si somos honestos, decimos, pues la verdad sí, yo me acerqué porque me dijeron que ya no iba a tener problemas y que mi vida iba a ir muy bien y que si estaba enfermo me iba a sanar y todo eso. Y declaraba y todo, pero no, pues no, los problemas siguieron, las situaciones se pusieron a veces peor. Muchos dijeron, desde que estoy en Cristo estoy peor que antes. Así es, nos van arrancando del mundo. Imagina que somos una verruga en un cuerpo y está siendo arrancada así con los dedos, doloroso, duele, lastima, se infecta. Eso es lo que nos pasó, hermanos. Al ser arrancados del mundo, fuimos arrancados de nuestra naturaleza, y eso es muy incómodo. Eso es muy doloroso, por eso el Señor habla de muerte. Es necesario que mueras y nazcas. ¿Y la muerte es dolorosa o no? Por eso aquellos que no han experimentado esto que les digo, es porque no han nacido de nuevo. Yo no digo que tengas que experimentar quebranto y tribulación, no todos. Hay algunos que van a estar exentos de mucho padecimiento, mas sin embargo van a padecer. Como el mundo padece, muerte, enfermedades y todo. Pero aquellos que entran a la guerra, aquellos que deciden seguir a Cristo con todo, comienzan a sufrir por muchas cosas. Y en ese camino del sufrir tú tienes dos opciones ya, con los ojos abiertos. No como cuando estabas muerto sin Cristo, que no podías elegir más el pecado únicamente. Una vez en Cristo ya tienes ojos abiertos y puedes decidir, o continúo o me voy para atrás. Si quito mis ojos de los hermanos, de que no me hacen caso, que no me saludan, que el pastor parece que no tiene tiempo para mí, y mira esto de acá, y ya como que no les importa, y empiezas a enmudecer esa voz que lo único que quiere es alejarte, y continúas o te quedas ahí autojustificándote para morir. Pero qué bueno que hoy estamos todos, faltarán uno o dos, porque eso quiere decir que hubo victoria en esta prueba. Mis hijos y yo jugamos a los filisteos y a los hebreos. Y en el parque jugamos y agarramos unas espadas que son de los árboles que parecen sonajas, ¿han visto? Entonces luchamos con los filisteos imaginarios y tenemos dos perros grandes, Golden Retriever, y ellos son los leones y nos quieren aventar. Y cuando terminamos, ¿cómo gritamos, Matías? ¿Cómo gritamos cuando terminamos el juego, Mati? Ya le dio pena. ¡Victoria! Gritamos los tres. ¡Victoria! Y así hoy yo grito, hermanos, ¡victoria!
Aquí estamos, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Pues miren, vamos a empezar nuevamente, como el domingo pasado, con el libro de Romanos, en capítulo 13. El domingo pasado, gloria al Señor, pudimos ver del versículo 1 del capítulo 13 hasta el 7, hablando de obedecer a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas ¿por quién? ¿Pero todas? ¿El corrupto? ¿El injusto? ¿El ladrón? Ay, Dios, ¿qué pasó ahí? Por un propósito, Dios tiene un control. Tú has estado viendo por el internet o pláticas que están criticando al presidente y que van en contra de él y que ojalá que se muera y que no sirve, que es un burro y todo. Al tú meterte en contra de ellos, te metes en contra del plan de Dios. Entonces tenemos que aprender a callar y a parecer cristianos delante de los demás y orar por ellos. Sea quien sea, el peor pecador como tú y como yo que esté en el gobierno es puesto por Dios. Así que no nos queda de otra. Hablábamos un poco también en cuanto a no ser corruptos como ellos. Dice que obedezcamos la ley de Dios primeramente antes que la ley del hombre. Obviamente vamos a obedecer las leyes, vamos a tratar de cumplir con todo lo que ellos dicen. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios lo permite. Es decir, cuando ya excede la ley de Dios tenemos que frenar y decir no. Di ejemplos. Si llegan aquí y nos dicen, tienen que callarse y ya no predicar el evangelio porque así dice el gobierno de tu ciudad, pues dile al gobierno de mi ciudad que va a tener que meterme a la cárcel porque yo voy a seguir hablando del Señor. Que, ¿sabes qué, pastor? Tienes que casar homosexuales de hoy en adelante, si no te meto a la cárcel te cierro la iglesia. Pues mira, podrás cerrar este edificio feo y chueco, pero a nosotros no nos podrás callar ni mucho menos cerrar. Somos el templo del Dios vivo, amén. Que vas a tener que romper y corromper y dame una mordida porque si no te quito la licencia, pues vémela quitando y predicamos a escondidas en las cuevas. Va a haber un límite a donde no vamos a hacerle caso al gobierno cuando Satanás obre a través de ellos. Pero eso no quiere decir que ellos no son puestos por Dios. Son puestos por Dios y merecen todo nuestro respeto y sobre todo, como dice la carta a Timoteo, nuestra oración. Amén. Tenemos que orar por ellos. Siempre. Y el apóstol Pablo viene hablando de todo esto, hermanos, acerca de cómo camina un cristiano fuera, dentro de la iglesia también, cómo es él desde el capítulo 12, ahora el capítulo 13 nos dice cómo un cristiano se comporta hacia las cosas del mundo, hacia la autoridad, y empieza a hablar y a recordar que todo esto lo detona el amor. Yo no voy a entrar hoy de los versículos 7 al 10, porque vamos a saltar hasta el versículo 11 y 14, pero quisiera leerlo para recordar. Y dice el versículo 7, pagad a todos lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, todo esto lo detona el amor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Obviamente aquí podemos llegar a un extremo. Hay una nueva doctrina, bueno, no es nueva, pero se ve más el día de hoy en las iglesias, el antinomiano, que es aquel que dice, ya no hay más ley, únicamente ama. Entonces Dios es amor y todos hay que amarnos y bien, pero ¿ese amor es un amor mundano o es un amor como el del Señor? Aquí se está refiriendo a que el cumplimiento de la ley es amar a Dios sobre todo, porque el que ama, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. Amas a tu prójimo, quiere decir que no vas a ser adúltero, no vas a ser fornicario, no lo vas a robar, no le vas a corromper, no vas a desearle mal, porque lo amas. Entonces por eso dice que se resume la ley, no porque me olvido de la ley de Moisés en su totalidad, sino porque en Cristo Él me ayuda a cumplir todo lo demás por el amor. Yo amo y no voy a ser corrupto en Cristo. Yo amo y voy a cumplir sus preceptos y sus mandamientos. Toda la ley se resume en el amor. Amén. La obediencia en cuanto a la reunión, en cuanto a la oración, en cuanto al ofrendar, en cuanto al ayudar al enfermo, todo esto es por el amor a Dios. Todo eso. Entonces el cumplimiento de la ley es por el amor. Y de eso vamos a hablar ahora, sin olvidar este cumplimiento de la ley que es el amor, en Romanos capítulo 13, de los versículos 11 al 14, si el Señor nos permite. Y me gustaría que los leamos, hermanos.
y después oremos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pero empieza con, y esto, y por esto que hablamos, y por esto que dijimos, tenemos que actuar así. El apóstol Pablo está resumiendo, el Señor ya está muy pronto a venir. Y eso lo dijo, hermanos, hace 2000 años, un poco más. Vamos a orar para que el Señor hoy nos ayude y nos bendiga con su palabra. Amado Señor y Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, clamando por ayuda, Señor, pidiendo de tu misericordia, aún más misericordia de la que ya nos has dado, Señor. Abre nuestro corazón e impáctanos. Impáctanos con el poder de tu palabra, Señor, ese poder invisible que actúa dentro de nosotros, Señor, para que comencemos, Señor, a ser regenerados, Señor, el que ya ha sido regenerado, que siga siendo preservado. Amado Rey, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Reconocemos que entre nosotros debe de haber incrédulos, aún aquellos que parecen ser creyentes si no lo son. Aquellos, Dios amado, que dicen ser tus seguidores, pero te siguen únicamente para ser saciados del hambre o de las necesidades que ellos tienen. O algunos que te siguen por no ir al infierno, Señor. Pero amado Padre, Señor, hoy Dios, sin diferencias, sin distinciones, Señor, como vistos a través de tus ojos, iguales todos, Señor, necesitamos de ese alimento, Señor. Ese alimento que liberta. Ese alimento que sacía el hambre que tenemos, Señor, y que no permite que nada más sea consumido por nosotros, Señor. Glorifícate con fuerza hoy, Señor. Sé tú en nosotros, Señor, hablándonos, Señor, transformándonos, rompiendo, Padre amado, cada barrera que esté impidiendo que tu palabra penetre y que nos lleve al pleno conocimiento de quién eres tú, de lo que has hecho, de lo que mereces, Señor. Padre, alabado seas este día, Señor. Bendice a los hermanos que tienen prioridades, Señor, más importantes, Señor, que tu día, Padre, en el cual tu iglesia se reúne. Bendice también, Señor, a aquellos que vengan por un propósito errado, Señor. Bendícenos a todos, Señor, porque todos estamos, Señor, abrazando de una u otra manera nuestras propias concupiscencias. Tu palabra dice que llegará el tiempo en que todos hablaremos lo mismo, desearemos lo mismo, pensaremos lo mismo, haremos lo mismo, Señor. Padre, agiliza ya ese tiempo, Señor, y llénanos del gozo, Señor, de tu salvación. Y permite que estos cultos, Padre amado, en verdad te adoren, en verdad nos edifiquen, en verdad exalten tu nombre, transformando vidas, Señor. Enmudece la boca de este siervo inútil, y sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor. Te ruego que me des sabiduría, que necesito mucho de ti, Señor. Sin ti no podría hacer nada. Y de la misma manera impacta a mis hermanos, dándoles sabiduría del reino, Señor, para que sus oídos sean abiertos, para que el orgullo sea quitado, para que haya reconocimiento de pecado, confesión, Señor, arrepentimiento salvador, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que nos uses a cada uno de nosotros, Señor, como guardianes de tu palabra, Señor, como mensajeros, para poder ir y rescatar a aquellos perdidos y caídos, Señor, que están en el mundo, que en cualquier momento podrían ir al infierno por la eternidad, Señor. Descansamos sabiendo que la salvación es tuya y solo de ti. Pero también hoy te pedimos y te rogamos, te imploramos, nos ayudes a poder cumplir a tu llamado, Señor, y poder honrarte, Dios. Queremos ser esos adoradores que te adorarán en espíritu y en verdad. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, hoy, Señor, enmudece al príncipe de la potestad del aire, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos escuchar solo tu voz. Te lo pido, Señor amado, y te ruego también, amado Dios, que seas tú trayendo paz a los corazones este día, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.
El mensaje de este día, hermanos, tiene el título muy parecido al de la vez pasada: obteniendo libertad, abrazándole en obediencia. Un hermano me escribía por el Facebook y me decía: hermano, ¿entonces tú eres arminiano? Para los que no saben, el arminiano tiene una doctrina muy marcada, que es de que nosotros podemos ser salvos, o sea, nosotros podemos ir a Jesús. Ellos dicen que al momento de hacer la oración del pecador, en ese momento tú obtienes la salvación, es decir, que es por obras. Y también dicen que puedes perder la salvación. Entonces, como puse yo el título de obteniendo libertad, abrazándole en obediencia, dice: o sea, tú obtienes. Y yo le decía: no, hermano, lo que sucede es que aún siendo cristianos, muchos están prisioneros de ellos mismos. Entonces, siendo cristianos, podemos obtener la libertad que Cristo quiere dar a sus hijos. ¿Cómo? Abrazando al Señor en obediencia. La única manera para que el cristiano pueda ser feliz en Cristo, aún en medio de la tribulación y del tormento, es ser obediente. ¿Obediente a quién? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? No, hermanos, al Señor, a sus peticiones, a su reglamento que tiene para el creyente. No porque eso vaya a hacerte ganar la libertad, ni porque eso vaya a hacerte ser salvo, no. Sino por ser obediente tú vas a obtener bendiciones innumerables. Vas a obtener mucha paz, vas a obtener mucha sabiduría, vas a obtener mucha seguridad, vas a obtener en verdad la mente de un hijo de Dios, la fe sobre todo salvadora. Por eso el creyente salvo o predestinado, como le quieras llamar, tiene que responder en obediencia, y esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Entonces, yo hoy quisiera que recordaras durante todo el estudio cómo se llama el estudio de hoy. Y se llama obteniendo libertad, abrazándole en obediencia. Y tiene un subtema que es el más importante para hoy, que se llama vistámonos en Cristo. Vistámonos en Cristo, vístete en Cristo Jesús. Amén. Por 2 capítulos, hermanos, Pablo nos ha estado diciendo, como a la iglesia de Roma, que debemos dejar que el amor haga en nosotros diferentes cosas. Que por el amor nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo, que por amor nosotros perdonemos al que no merece perdón, que por amor amemos al que no nos ama, que por amor seamos cristianos en verdad. Aquí nuevamente, después de decirnos que nos sometamos a las autoridades, nos vuelve a decir: es el amor lo que los va a llevar a eso. Amar a Dios sobre todas las cosas te va a llevar a despojarte de ti mismo, de tus deseos pecaminosos, y hacer todo por amor. El versículo 12 del capítulo 13 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Tú sabes a qué se refiere? La noche está avanzada y se acerca el día. Siempre que las horas corren, llega la hora de madrugada y se comienza a ver la luna más brillante y todo más en silencio. Y uno muchas veces, cuando se levanta de madrugada, los que madrugan, se dan cuenta que ya está a punto de amanecer. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo para con la venida del Señor. Dice: la noche está avanzada, la noche ya está avanzada, el día se acerca, la luz ya va a llegar, el sol naciente está por salir. Cristo, está diciendo Pablo, Cristo está por llegar. Cristo está por llegar. Él no dice en unos días, en un tiempo, en unos años, ya el Señor comenzará a preparar su venida. No. Ya habla de un tiempo muy corto, habla de la noche ya casi amaneciendo. La noche ya avanzó mucho, el día se acerca. Más adelante ahí dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? ¿Necesariamente tiene que ser los ladrones, los violadores, los asesinos? No. Las obras de las tinieblas son todas aquellas cosas que aún hacemos en lo oculto, cuando la gente no nos ve. Las obras de las tinieblas son las que practican los cristianos en su mente, en su corazón, lo que ven, lo que platican, cuando se murmura, cuando están frente a la computadora, cuando hay una persona que te ofende y tú respondes. Esas obras de las tinieblas son a veces muy bien disfrazadas. No parece que sean obras malas. Obviamente el cristiano que ha confesado su fe en Cristo no va a estar siendo el mismo idéntico, emborrachándose, adulterando deliberadamente, haciendo... No. El Espíritu Santo ha comenzado a obrar en nosotros, pero aún siguen habiendo muchas obras de las tinieblas. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque es a los romanos: Romanos, Filipenses 2:11, atentos,
La noche está muy avanzada, el día se acerca. La misma palabra que le dice a los romanos, nos lo dice a nosotros. El Señor ya está muy próximo. El Señor ya está a la puerta. Hermanos amados, deséchense completamente de toda impiedad. Desechen toda mentira, desechen toda obra de las tinieblas. ¿Por qué lo dirá el apóstol Pablo a la iglesia? Pablo, ¿que no somos salvos ya? ¿Por qué me dices eso? Y es lo que venimos hablando mucho aquí, y de pronto podemos llegar a pensar que no hay otra cosa de la cual el apóstol Pablo y el mismo Jesús le habla a la iglesia, que el arrepentimiento, que el autoexaminarnos, que el desechar las obras de las tinieblas. Vistámonos, dice más adelante, de armas de la luz. Vistámonos con la armadura del Señor. Vamos a vestirnos con las armas de la luz. ¿Tú podrías imaginar a qué se refiere cuando dice vístete de armas de luz? Vístete de Cristo. Anda como Cristo. Ama como Cristo. Perdona como Cristo. Bendice como Cristo. Ora como Cristo. Ten comunión con el Padre como Cristo. Vístete de Cristo. Andemos como de día. Honestamente, dice el versículo 13. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La lascivia es lo que entra en gran manera por los ojos. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveas para los deseos de la carne. No proveas, y de pronto nosotros, muchos de nosotros podríamos decir, bueno, yo no estoy ya en glotonería, yo no estoy ya en borrachera, yo no estoy en lujuria, hermanos, pero no en lascivia, no en contiendas, no en envidias. ¿Verdaderamente estamos ya vestidos del Señor Jesucristo? ¿No proveemos jamás para nuestra carne? Podrías decir, no, es que eso es imposible, Dios sabe que no. No es imposible, porque esto se trata de vestirnos de Cristo para que sea posible. Y precisamente el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de los romanos. ¿Se acuerdan algunas características de la iglesia de los romanos que platicamos antes? ¿Era una iglesia que tenía sana doctrina o no? Era una iglesia que tenía sana doctrina. Era una iglesia comprometida. Era una iglesia que estaba sufriendo también por donde estaba. Era una iglesia que no tenía temor a decir que eran cristianos. Era una iglesia, una buena iglesia, hermanos. Una iglesia que había caminado sin el apóstol Pablo. Una iglesia que se sometió al Señor, que probablemente fue formada por las predicaciones que se escucharon en algunos otros lugares y que se vistieron en Cristo. Pero el apóstol Pablo le decía a esta buena iglesia, deséchense de toda obra de las tinieblas y no provean para los deseos de la carne. Supongo que los romanos también le dijeron al apóstol Pablo, ¿pero qué nos conoces o qué? ¿O me has visto cuando estoy en casa o en mi trabajo? ¿O cuando discuto con mi esposa, mi esposo, con mis hijos en el negocio? ¿Cuando soy corrupto o cuando miento o cuando soy hipócrita? ¿Tú acaso ves dentro de mí? Y el apóstol Pablo lo sabe. ¿Por qué crees? Porque el apóstol Pablo tenía una carne como la tuya y como la mía, y también no era perfecto, sino él quería buscar la perfección, porque él sabía que todo aquel que abrace al Señor en obediencia obtendrá esa vida eterna, no por sus propias obras, sino por agradar al Señor. El apóstol Pablo lo dice no como un santo más santo que tú y que yo, sino como un hombre igual a ti y a mí. Hemos platicado que si entre nosotros estuvieran a lo mejor el buen hermano Esteban sentado ahí, el primer mártir, y el apóstol Pablo ahí en la orilla, y a lo mejor Juan por ahí, hermanos, probablemente se confundirían entre nosotros. No creas que ellos brillaban una luz destellante o una aureola aquí arriba de ellos. No, hermano, ellos eran como nosotros, pero ellos tenían temor del Señor, y ese principio de la sabiduría les fue dado por temer al Señor. Y es lo que el apóstol dice, recordando que el Señor Jesucristo le dijo al Padre que entregaría una iglesia limpia, pura y sin mancha. A eso se refiere el apóstol Pablo, no proveas para las obras de la carne. Entonces, por 2 capítulos el apóstol Pablo nos está hablando de esto.
que debemos dejar que el amor haga en nosotros estas cosas, que el amor a Dios nos impulse a poder comenzar a ser obedientes y abrazarle con esa sumisión reverente. Y todo esto lo debemos hacer por un motivo, primeramente, por amor a Dios, y número 2, conociendo el tiempo. Conociendo que todo lo que está sucediendo en el mundo me está diciendo, Jesús ya viene. Todas las guerras me están diciendo, Jesús ya viene. Las enfermedades, Jesús ya viene. Los matrimonios igualitarios, Jesús ya viene. La persecución de la iglesia en sobremanera, Jesús ya viene. Jesús ya viene, yo no puedo ir en contra de eso. Domingo pasado platicábamos que perdemos mucho el tiempo cuando nos unimos al mundo a ir a marchas mundanas, mayormente organizadas por católicos. Y vamos a marchar ahora por la familia. Y vamos a marchar ahora porque no se casen los homosexuales. Y vamos a marchar, es desperdiciar el tiempo. Mejor vete marchando por el centro, anunciando el evangelio con una Biblia en la mano. Si te la sabes de memoria, sin Biblia en la mano. Hablando del Señor, de la verdadera medicina que es el evangelio, que es poder para salvar. Mejor hagamos eso en lugar de unirnos al mundo a ir en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Eso no tiene sentido. El apóstol Pablo nos dice, sean atentos y conozcan los tiempos. El día se acerca, el Señor está cerca a venir. Y muchos de los que están aquí, los mayores que llevan años en Cristo, probablemente si han estado en iglesias sanas, han escuchado este mensaje durante mucho tiempo. El Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y no llega el Señor. No sabemos cuándo vaya a ser el día, hermanos, pero sí podemos conocer los tiempos, que cada día está peor el asunto. Todavía peor que años, décadas atrás. Está peor cada vez. Parece que está volviendo otra vez la era en la que la iglesia primitiva vivió. Están pasando cosas espantosas, hermanos. Hay gente que se queda viendo cuando están quemando un mártir y se ríen y todavía lo patean y hacen cosas. La gente está sin corazón, ni un gramo de amor ni de temor a Dios. Es terrible ver las cosas que se están prohibiendo en el mundo. No puedes amamantar, mamá, en la calle porque te meto a la cárcel. Pero sí, homosexuales pueden besarse y casi tener relaciones sexuales en la calle. Eso es lo normal ya para el mundo. El día se acerca, el Señor ya viene, hermanos. El Señor viene. Gente aparentemente buena puede ver que balacean a algún ladrón y porque es ladrón es digno de burla. Y se quedan viendo cómo se muere. Ándele, ladrón, se está muriendo. La gente está fría. La gente está muerta por dentro. Es señal de que el Señor ya viene también. Aún dentro de la iglesia podemos escuchar este mensaje continuamente y la iglesia sigue fría, tibia. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene, hermanos, también. Y el enemigo está actuando con todo el poder que le queda porque sabe que le queda poco tiempo, precisamente. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con este tiempo? Lo primero que debemos de hacer es unir el verso 11 con Romanos 12:2. El verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, conozcan el tiempo. Ya es hora de levantarnos del sueño. No le dice al mundano, le dice al cristiano. A veces esta palabra la agarran. Ustedes tienen que levantarse del sueño, están dormidos en la calle, ¿no? No. Ellos no están dormidos, ellos están muertos. Pero la iglesia está dormida, no está muerta, está dormida. Como la hija de Jairo, no estaba muerta, estaba dormida, dijo Jesús. Así está la iglesia también. Y fíjense lo que dice capítulo 12 de Romanos 2. Dice, no se conformen a este siglo. Cuando dice siglo no habla de 100 años, sino habla de un tiempo. Sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cuál renovación? La mente nueva que vino a traer Cristo, el conocimiento nuevo, la sabiduría nueva, lo que va en contra de la mentalidad del mundo, para que así puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Estos dos textos tienen que estar unidos. Yo conozco que el tiempo está cerca. Tengo que levantarme del sueño. Tengo que quitarme la mente carnal, mundana que tengo y comenzar a buscar las cosas del Señor. A esto se refiere. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Actuar, levantarme del sueño. Inmediatamente, amados. No se conformen a este tiempo.
El siglo, por supuesto, les decía que habla de una medida de tiempo, de lo que el mundo está pasando y practicando. Pablo en Romanos 12:2 nos dice que el siglo presente es perverso. Abunda el pecado y está siendo dominado por la voluntad del diablo. No porque el diablo tenga el control de dominar sobre Dios, sino porque el diablo domina en todo aquello en donde el pecado está siendo practicado. Por eso provee para el gusto del drogadicto. Por eso provee víctimas para el asesino. Por eso provee el adulterio y la fornicación. Y por eso provee. Parece como si Dios estuviera del lado de aquel que se está autodestruyendo. No. Sino que Satanás ve puerta abierta en el pecado. Y lo que él quiere hacer es destruirte, mi amado. Lo que él quiere hacer es destruir allá afuera. Lo que él quiere hacer que el cristiano siga en vicios y en contiendas y en celos y en perversiones y en mentiras y en hipocresía. Y él provee para que tú puedas continuar. No es Dios. No es que Dios no te quite como cristiano lo que tú no quieres ya tener, sino que tú no quieres ceder y no quieres renovar tu entendimiento. No quieres voltear a ver a Cristo por amor y decir: Señor, por amor a ti yo soy capaz de matar. Yo por mi hijo, dice la mamá, por mi hijo soy capaz de matar. ¿Y por Dios eres capaz de abandonar tu vieja naturaleza? Porque por nuestros hijos somos capaces de hacer. Digo, yo por mis hijos probablemente caería en ese pecado si el Señor no me sostiene. Sería capaz de matar por mis hijos, ¿tú no? ¿Seríamos capaces de matar al pecado que hay en nosotros por Dios, por Jesús? Debemos de hacerlo, renovarnos en nuestro entendimiento. Terminar con el pecado, que es un pecado ya vencido en la cruz del Calvario, que no tiene más peso para nosotros, hermanos, que ya no tiene más peso, únicamente tiene peso porque tú y yo lo cargamos. Pero podemos ya dejarlo. Y Pablo precisamente dice esto: no se conformen a este siglo, no te conformes a ser igual a los de afuera, no te conformes a ser igual a los hermanos que te llaman mucho la atención porque tienen una vida sin menos exigencia de parte de Dios. Y son bonitos, lloran todo el tiempo en la iglesia, y son muy buenos, hacen tan buenas obras, y no están tan clavados en la obediencia. No, hermano, no te conformes a eso, sino aférrate al Señor. Obtén libertad abrazándole en obediencia, vistiéndote de Él. Romanos 12 nos dice que este siglo es perverso, abunda el pecado, está siendo dominado por el pecado. Satanás, si lo recuerdan, es llamado el Dios de este siglo. Qué tremendo, ¿no? Es llamado el Dios de este siglo. Miren, vamos a leer algunos textos, varios, para poder dejar bien firme esto, porque yo sé que entre nosotros pudiera haber alguien que no cree que Satanás esté dominando en el mundo de la manera perversa como el apóstol Pablo lo ve. Vamos a leer 2 Corintios 4:4. El apóstol Pablo está hablando a los corintios, hablándoles del evangelio. Y dice el versículo 4, 2 Corintios 4:4, en los cuales, ¿qué dice? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Sabías que en la iglesia puede haber incrédulos también? Después vayan y ojeen la Biblia hacia atrás en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo es? Ahora es el juicio de este mundo. Hoy el Señor vino ya a establecer su reino aquí. Ese milenio del que habla la Biblia es hoy. Estamos viviendo ya dentro del apocalipsis, por así decirlo, hermanos. Últimos tiempos. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Ahora qué dice ahí? El príncipe de este mundo será echado fuera. Príncipe de este mundo ahora está controlando ahí afuera. ¿Y sabes quiénes son aquellos que Él quiere devorar? Tú y yo.
Después vayan a Efesios 2:2. Dice, en los cuales, hablando de los pecados y las concupiscencias en las que antes el cristiano, el creyente andaba, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de dónde? De este mundo, ¿conforme a quién? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, opera él. Entonces, cada vez que nosotros estamos yendo en contra de Dios, aún con una buena intención, o no siendo tan perversos como la gente que no conoce de Cristo, somos hijos de desobediencia. Eso es terrible, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, le dice, vístanse con la nueva naturaleza, no se amolden a los deseos de este siglo. No quieras abrazar tu concupiscencia diciendo, bueno, este pecado no es tan malo. Ay, no pasa nada si no voy a un culto, ¿qué tiene? No pasa nada si vi a una persona necesitada y traigo mis bolsillos llenos de dinero y le digo mañana te doy. No pasa nada. ¿Qué tiene si no perdono al hermano? ¿Qué tiene si no lo saludo hoy? Me cae mal. No se conformen a los deseos de este mundo. Conociendo que el tiempo está cerca, amemos y que el amor sea aquello que nos impulsa a obedecer, obteniendo la libertad, abrazando al Señor en obediencia. El príncipe de este mundo está ahí, vigilando, sigiloso, no monstruoso para engañarte. Porque si tú lo ves como un monstruo, pues obviamente no te acercas, pero él es coqueto, hermanos. Él seduce, es experto para llamar la atención, es experto para abrazar tu pecado y que tú digas, no hay problema. Él es experto en meterte temor o inseguridad, es experto en descontrolarte para que dudes de quién es tu Dios y lo poderoso que Él es. Él quiere eso. Él quiere que la iglesia esté temblando con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y mi matrimonio, y mi trabajo, y si no hago esto, y si el Señor me deja. ¡Cállate, Satanás! ¡Cállate, Satanás! Porque si el Señor es mi Dios, es el Todopoderoso, y si es mi Dios es porque soy su hijo. Él es mi Padre y me provee todo lo que yo necesito. Y me va a dar todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Valor, templanza, coraje para seguirlo, aún violencia, amor sobre todo, dominio propio, todo lo que un creyente necesita. Hermanos, el proceso del cristiano es el proceso del cristiano, no de Dios. Si tú te rindes ante Dios, el Señor te revienta tu naturaleza pecaminosa y te hace un ser nuevo de un segundo a otro. Pero el proceso lo hacemos nosotros, hermanos, porque abrazamos nuestras propias concupiscencias y pecados y vivimos cómodos dentro de ella. Y que ni el pastor me diga nada porque me voy de la iglesia. Es tu problema, no es el mío. Yo no voy a dejar de hablar de esto, hermano. Y tú tampoco deberías de hacerlo. Transformados completamente. Vamos a 1 de Juan 5:19 para poder consolidar más esto que estamos diciendo del adversario. 1 de Juan 5:19. Mira lo que dice aquí y háblalo conmigo en voz alta. Dice, ¿sabemos qué? Que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Pero mira lo que dice el versículo 18 antes de que digas amén, aleluya, soy hijo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué? Mayormente leemos las cosas que nos agradan. Yo subí un versículo el día de ayer o antier. Es un salmo y dice, Dios siempre bendice al justo. Y tiene como 200 likes. Yo me preguntaría, ¿en verdad eres justo? ¿O únicamente quieres recibir y saciarte? Y la realidad es que lo que debemos recibir primeramente, mis amados hermanos, es el azote del Señor. Y estando azotados, llorar de dolor. Y después de llorar de dolor, ir arrepentidos con el Padre a decirle, Señor, sí es cierto. Es lo que pasa cuando disciplinamos a nuestros hijos. Yo disciplino a mis hijos y me duele, hermanos. Pero después de que les disciplino, en un ratito más van y me dicen, ¿me perdonas, papi?
Y ya tengo que arrodillarme con ellos, orar y pedir perdón si lo hice con enojo, o si no, guiarles y abrir la Biblia en algún proverbio o en alguna palabra que a ellos les deje una enseñanza. Pero me duele. A Dios también le duele azotarte. Aunque muchos digan que no, estoy seguro que sí, porque yo sé que es justo y lleno de ira, pero también es lleno de misericordia y de amor. ¿Por qué ser azotados? ¿Por qué no renovar nuestro entendimiento? Saber que Cristo ya venció e ir a Él y postrarnos. Papito, aquí estoy. Perdóname por tantas locuras, Señor. Ser tan injusto contigo, Señor. Ser tan desobediente, Padre. Por no amarte sobre todo, por no amar al prójimo, por no entregarme, por no darme por completo. Perdóname, papito. Es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para la carne. ¿Cuántas cosas no se te pueden venir a tu mente que sean conforme a tu naturaleza pecaminosa? ¿Cuántas ideas? ¿Cuánta frialdad? ¿Cuánto desánimo? ¿Cuántas veces has podido ser generoso con alguien y no lo eres? ¿Cuántas veces has podido demostrar tu amor y no lo haces? ¿Cuántas veces a lo mejor has dado la vuelta para no saludar a alguien que no te cae bien en la iglesia? ¿Cuántas veces has podido hacer algo para exaltar al Señor y no lo haces porque abrazas tu carne? Hay tantas cosas, amados. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y no es el apóstol Pablo, sino es el Espíritu Santo usándolo como títere para hablar. Porque si hablara directamente caeríamos como Saulo y nos quedaríamos ciegos o probablemente muertos. El tiempo del que se habla en Romanos 11, hermanos, es un nuevo día. En la noche dormimos, ¿estás de acuerdo? Pero en el día despertamos. Mira qué relación tiene con Primera de Tesalonicenses 5. Si quieren, vayan ahí conmigo. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿A quién le dice? A la iglesia. Iglesia, levántate del sueño. Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No dice que el día va a llegar como ladrón únicamente y tú no sabes. ¿Qué dice antes? Tú sabes perfectamente que el día del Señor vendrá de sorpresa. El apóstol Pablo está diciendo antes, tú conoces el tiempo, es hora de levantarte, no esperes más. Esto se trata de la eternidad, no es un juego, no es pasajero, no es como Cristo, que fue un tiempo de 3 días aquí en la tierra y sabía que el Padre lo amaba y lo iba a levantar. Tú no sabes, hermano. Tú no lo sabes. Entonces el apóstol Pablo está diciéndonos, como dijo a los tesalonicenses, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá de pronto. Vendrá de pronto. Como ladrón en la noche. Todos los cristianos, amados, sin excepción, bueno, hay excepciones, pero todos los cristianos que temen del Señor y aman su palabra, han sido enseñados que Cristo vendrá de nuevo del cielo y que esto puede ser pronto y que tomará a algunas personas fuera de guardia. ¿Recuerdan Mateo 24? Algunos los va a tomar sin saber. ¿Recuerdan a las vírgenes y a los siervos? Ahí las vírgenes estaban a gusto, tranquilas, y al ratito vamos por el aceitito y lo llenamos y de pronto llegó el novio y les tocó. Así el Señor va a venir, de pronto. Y todos los cristianos, al menos los que aman su palabra, saben que a muchos los va a tomar fuera de guardia. Y tú dirías, bueno, muchos son los del mundo. No, hermano, el mundo está en el mundo y está bajo la autoridad de Satanás. Habla de los suyos. Por eso estas parábolas de las 10 vírgenes y de los siervos, habla de las vírgenes invitadas a la boda dentro de la casa, y habla de los siervos que servían al Señor, que trabajaban dentro de la casa. De igual manera esto habla de nosotros. Habla de ti y de mí. Va a haber personas fuera de guardia, va a haber hermanos abrazando el pecado, va a haber hermanos que no renovaron su mente, va a haber hermanos que no les importa y que aún conociendo que sin tener la fe y la credibilidad de que el Señor viene, no van a pedir, porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno está exento de que el Espíritu Santo ponga en su corazón, eres frío, eres tibio,
no estás cumpliendo. Oye, debes de esforzarte más. Ninguno, hermanos. Porque cuando el Evangelio llegó a nuestros oídos, nuestros ojos se abrieron. Bendito el Señor que día con día te dice quién eres. Porque nos ama, hermano. Nos ama. Hay gente que no piensa en esto jamás. Nunca. Pero todos nosotros sí. Pablo es claro diciendo que a los cristianos no les va a suceder la sorpresa. Los verdaderos cristianos saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón. Mi amado hermano, hombre, aquí, si tú sabes que están robando casa por casa y la única que falta es la tuya, dime una cosa, ¿dormirías? ¿No te armarías? ¿No estarías listo con tus hijos ahí viendo nada más? A ver, cuando llega, ahorita me lo echo. Y espero que entre, que cruce la reja, porque dicen que si entra me lo puedo descabechar adentro de mi casa. No es cierto. Pero la realidad, ¿no estarías despierto, hermano? Ahora fíjate la condición de la misma iglesia, el sueño en el que estamos. Que aún sabiendo que el Señor va a venir en cualquier momento, no estamos en guardia, mis amados. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Por eso el apóstol Pablo les dice, levántate del sueño. A la iglesia, levántate del sueño, hermano. Levántate del sueño, porque si no el ladrón entrará a tu casa y te robará. Pero si te levantas del sueño, antes de que entre le vas a chiflar o gritar, ¿qué hubo, ratón? ¡Fuera de aquí! Va a correr. De la misma manera tú y yo, mi hermano amado, sobre todo los varones, si estamos preparados para esto y pecamos, nos levantamos, nos caemos y otra vez ofendemos, nos arrepentimos, amamos al prójimo y buscamos llevar a nuestra familia al conocimiento de Jesús, para que el momento en el que venga no nos asuste tanto y no sea de sorpresa como el incrédulo, sino que cuando venga podamos entregar nuestra vida y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, me postro ante ti, Señor, porque su palabra dice que nos vamos a postrar ante Él. Y ponernos de rodillas y decirle, papito, aquí estoy. Yo pienso que al momento que hable, pues vamos a morir. Pero no nos va a tomar por sorpresa. Vamos a vivir esperando su venida con gozo, hermanos. Los cristianos no van a ser tomados por sorpresa. Los verdaderos cristianos, no los cristianos en general que hoy en día se confunden con el mundo. En el capítulo 4, de aquí mismo en Tesalonicenses, lo explica. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en las tinieblas, ustedes ya tienen sus ojos abiertos, estén despiertos porque el ladrón va a llegar, pero ustedes ya saben que iba a llegar. Tú sabes, hermano, siendo realista, abriendo tu corazón hoy, tú sabes que el Señor viene pronto y que viene de sorpresa. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado? Todos los días viviendo en arrepentimiento continuo. Dirás, qué aburrido. No, pues oye, no. Hermano, todo el día pecas, todo el día arrepiéntete. Porque ningún pecado será perdonado si previamente no hay arrepentimiento. ¿Cómo ves? Y el Señor nos ha permitido arrepentirnos. No es cosa nuestra, aún es un don de Dios tener fe para poder arrepentirnos. ¡Qué bendición! Es la palabra del Señor, tan fiel, tan amorosa, como si tú a tu hijo le dices lo que tiene que hacer para que le vaya bien. De la misma manera, nuestro amado Señor nos dice. Y te digo algo, yo sé que entre nosotros hay muchos que se deleitan de esto y ya no es gravoso para sus oídos. Y yo agradezco al Señor. Agradezco al Señor. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que ese día no les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El cristiano es hijo de la luz, hijo del día, hijo del rey. Eso es el cristiano. Por tanto, amados, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No conforme a lo que tú piensas, sino conforme a lo del Señor. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación
como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, mis amados, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9. Dios no nos puso para ira, sino Dios nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro amado y Señor Jesucristo, Redentor nuestro. La maldad de este mundo ya no es la única verdad, hermanos. Podemos ver día con día la maldad y a veces nos desanimamos porque hay tanta maldad, tanta maldad. Y algunas oraciones y cadenas hablamos de la maldad. Hay que orar para que ya no haya maldad. Hay que orar, no, hermanos, hay que orar para que el Señor ya venga. Hay que orar para que la iglesia sea caliente. Hay que orar para que estemos fuertes, firmes. El que está conforme a su vida cristiana y sea tibio, que ya no sea. Hay que orar porque estemos armados. Hay que orar porque los varones estén levantados en armas. Porque las mujeres vivan en piedad y sumisión, porque los hijos obedezcan. Hay que orar para que su iglesia sea blanca, pura y sin mancha, no para que los problemas se vayan, porque nunca se van a ir. Es como orarle a la Virgen de Guadalupe o a cualquier santo. Jamás han escuchado ni una oración. Vamos a orar para que nos haga cristianos, hermanos. No hablo de esta hermosa congregación en la cual Dios me ha puesto a servir, sino hablo de toda la iglesia alrededor del mundo. Entonces, en este tiempo en el que vivimos, ¿qué nos ofrece? Es un tiempo entre la era del pecado y la futura venida del Señor. Pero el mundo no cree. La gente no cree. ¿Qué me ofrece? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo actúo? Permaneciendo unidos. Gracias, hermano. Permaneciendo unidos, imitando a los fuertes, perseverando, siguiendo las cosas que el Señor dictaminó, aborreciendo al pecado, congregándonos, orando los unos por los otros, amándonos sobre todo, buscando al Señor en su escritura. Aún tu aburrimiento, aún tu sueño, aún tu cansancio, aún lo que sea, hermanos, en todo eso el diablo tiene parte. Quiere que te duermas hoy. Quiere que abras tu Biblia en la cama y te quedes dormido también. Quiere que no vayas a la reunión. Quiere que faltes al culto por algún otro evento que tengas. Quiere arrancarte de la posibilidad de ser obediente al Señor. Y actúan muy sigilosamente. Vivimos en un tiempo podrido, hermanos, que nos contamina tremendamente. Es como el olor a basura o a descomposición que a metros o a cuadras huele. Ese olor fétido del pecado nos mantiene, hermanos, como enamorados al mundo. Como todo huele, nos acostumbramos. Es como un vicio que se hace. Queremos a Dios por conveniencia, pero no queremos entregarnos en obediencia. Porque es mucho, porque no puedo, porque no hay tiempo. ¿Por qué? Debemos de buscar el como sí, no el como no. Y eso cuesta. Eso cuesta. Cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, para que lo recuerdes, cuando Cristo vino a la tierra, el día vino a la tierra. Y cuando Cristo vino a la tierra, la luz llegó para los suyos. Cuando Cristo vino a la tierra, el día de salvación se inauguró, hermanos, para nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, la muerte fue vencida, gloria al Señor. Cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, se abrió una puerta después de un camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Sabes lo que es eso? Cuando Cristo vino a la tierra, se abrió esa puerta, hermanos, que nos lleva a un lugar en donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay culpa, donde no hay hambre, donde no hay necesidad de nada, sino solo su gloria. Cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, fuimos adoptados antes de serlo. Y cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, vino a cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Y vino a morir por ti y por mí. Cuando Cristo vino a la tierra, mis hermanos, el amor de Dios se mostró a su creación.
Nunca jamás habían gozado de ver el amor de Dios como cuando el Hijo fue crucificado en esa cruz, muerto, casi asesinado de la peor manera. Y digo casi asesinado porque no fue asesinado, porque Él era el dueño y es el dueño de su propia vida, y Él solo se apagó. Bendito mi Rey. Cuando Cristo vino a la tierra, el puente que había entre Él y nosotros se inauguró. Y podemos caminar encima del puente imperfectos, pecadores, hediondos a pecado, hermano. Y podemos ir ahí, llegar confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Me querrás así de sucio? ¿Me querrás así de inmundo? Con ese pecado que tengo, Señor, con los secretos que guardé durante años, ¿me quieres así? Y el Señor dice: así te amé y así te voy a amar por siempre. Bendito mi Rey amado, bendito el Señor. ¿Cómo poder ser impactados con esta verdad para ser cambiados de una vez por todas, hermano? El día que está por llegar es el día de justicia. La nueva creación, la vida eterna, cuando ya no habrá más pecado, ni dolor, ni muerte, como te lo venía diciendo. Esa es la esperanza de nuestros hermanos cristianos que están de misiones en lugares de mucho tormento. No es que tengan más unción, no es que sean más usados por Dios, sino ellos decidieron morir para vivir en Cristo. Eso es. Claro que hoy en día escuchamos y es que son hermanos muy ungidos. ¿De qué estás hablando? Son hermanos muy obedientes. Son hermanos que aman más a Dios que a ellos mismos. Pero esta esperanza de la que hablamos, esta inauguración del reino de Dios aquí en la tierra, es lo que los motiva. Esta esperanza de aquellos cristianos que están siendo perseguidos en África, en Asia, en Medio Oriente, es la esperanza para aquellos que desean ver desaparecer su propio pecado. La esperanza de esos hermanos es que el Señor ya venga. La esperanza de esos padres creyentes, hermanos nuestros con su familia es: esposa, soporta, hijitos, soporten, va a valer la pena seguir. El Señor viene en cualquier tiempo y si no, nosotros vamos con Él. Ellos se entregaron. Y si hay una diferencia abismal entre ellos y nosotros, es porque ellos son calientes y nosotros tibios, hermano. No es porque sean mejores que nosotros o más usados, es porque ellos abrazaron en obediencia al Señor Jesús y están listos para ver su gloria. Es la esperanza para ellos. Jesús es el fin de este siglo presente, hermanos. Fue Cristo el que derrotó a Satanás en la cruz. No será derrotado, ya está derrotado. O sea que aquel que nos gana la carrera, aquel que nos vence, aquel que nos hace estar en depresión, en dolor, en incertidumbre, en frialdad, es un derrotado, hermanos. Qué triste, ¿no? Ser derrotado a veces por el derrotado. Más que perdedores. Pero con todo y eso, el Señor nos ama y tiene la paciencia que nosotros no podemos tener. Fue Cristo quien derrotó a Satanás en la cruz. La batalla decisiva ya ha sido ganada, pero la vida eterna aún está en el futuro. La batalla ya fue ganada. El alcanzar la salvación es cosa nuestra, como si únicamente dependiera de nosotros, aunque sabemos que no es así, gloria al Señor. Así lo dice Isaías, hermanos. Vamos a leer Isaías 60, del 1 al 3. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y de oscuridad las naciones. Mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén, Señor.
Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Alza tus ojos, hermano, y mira. El día está próximo, cerca a salir. La noche está avanzada ya. Hermanos, porque cuando ya ha amanecido, no hay ninguna duda de que ya amaneció. ¿Estás de acuerdo? El amanecer es la primera venida de Cristo y su muerte también es su resurrección. Cuando el Señor vino, se amaneció por primera vez. Como su muerte también. Su resurrección es la victoria sobre Satanás. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, estaríamos haciendo esto en vano, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero sabemos que resucitó. Aún el incrédulo sabe que resucitó. Por eso nos reunimos, no porque murió solamente, sino porque resucitó. Y con la resurrección vino la vida eterna, la victoria, hermanos, es nuestra. Más que vencedores. Bendito el Señor. El día está pronto a venir. Aunque ha durado 2000 años en amanecer, hermanos. Aunque mucha gente ya dice, no, de hecho hay una doctrina ahorita en iglesias de Miami, de Estados Unidos y algunos lugares que dicen, el que cree que el Señor va a regresar, está loco. Están miles de años y no ha venido, el Señor ya se tardó. Hay un predicador latino, Dante Gebel, ¿lo conocen? Oren por él, hermano, porque está llevando una gran multitud al infierno. Se ríe y se mofa de la venida del Señor Jesús. Como muchos otros que merecen ser puestos en evidencia para que no le sigas. Aunque sean 2000 años y no amanezca, hermanos, queremos que amanezca porque en verdad, dime cierto o no, ¿no está pesado ser cristiano? ¿No te cuesta trabajo? ¿No te desmotivas durante la semana? ¿No te gustaría ya tirar la toalla mejor? ¿No te enfadas de discutir con tu familia, con tu esposa, tu esposo? ¿No te cansas del trabajo? ¿No te cansas de tu pereza? ¡Claro! Por eso ven, Señor Jesús. Ven para poder vivir en esa vida que tú tienes preparada para nosotros. Imagina, hermano. Imagina la corona que el Señor tiene puesta por lo que Él hizo. Imagina que es la figura de Dios Hijo. Imagina lo que el Padre tiene preparado para Él. Por eso la Biblia dice, coherederos con Cristo, si es que padeces juntamente con Él. Coheredero quiere decir como Cristo. Recibir la herencia que recibirá Cristo. Vivir en el lugar en donde el Rey de Reyes vivirá. ¿Cómo será ese lugar? Preparado para ti, para mí también. Y yo sé que tenemos una vida muy bendecida y yo no quiero ya terminar porque todo está horrible. No. Veo a mis hijos, hermano, veo a mi esposa, veo la iglesia, te veo a ti, me motivo. Veo a los niños que están en Talita Cumi, a las niñas. Veo las reuniones aquí, hermanos, entre semana. Veo el evangelismo en la calle y le digo, Señor, tárdate un poco más. Tárdate un poco más porque aún me gozo en estas cosas. Pero sé que lo que viene es incomparablemente mejor. El que no tiene ojos tendrá ojos. El que no tiene pies tendrá pies. El que tiene miedo jamás volverá a saber lo que es miedo. El que es pobre será multimillonario conforme a las riquezas del Señor. Entonces, ¿se ha tardado el Señor? Sí, se ha tardado. El apóstol Pablo dice, el Señor viene. Está de día ya. Y muchos piensan que ya no, hermanos. Probablemente tú seas uno de ellos. ¿Pero cuándo? Yo creo que no nos va a tocar. Nos va a tocar, hermanos. Vayan a 2 de Pedro 3:8. Vamos a leer desde el 7. 3:7. 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Sino que todos ¿qué? Eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor no viene. Por paciencia. Amoroso y fiel es el Señor. Esta es la esperanza que nuestra salvación, de nuestra salvación. Y mi esperanza, hermanos, no consiste en tener fe en Cristo y seguir viviendo en el mundo de pecado o desobediencia. Mi esperanza no consiste en seguir viviendo igual que antes. Porque podrías decir, yo tengo esperanza, yo tengo fe, pero si tu vida no está marcando que eres un verdadero cristiano, hermano, me atrevo a decirte, no eres cristiano, solo crees que eres. Se ha de manifestar, dice la Biblia. Nuestra salvación es mucho más que solamente creer en Cristo y quedarnos sentados. Nuestra salvación es más allá que ello, hermano. Nuestra salvación tiene que ver con muerte. Tiene que ver con sangre, sangre del Rey de Reyes. Es terminar de una vez por todas con el pecado. Eso es nuestra salvación. Es ver a Cristo no como algo lejano en venir, sino como verlo cara a cara, todos los días. Todos los días. Ver al Señor cara a cara y esperar, Señor, te quiero ver. Quisiera abrazarte, quisiera olerte, quisiera conocer a aquel que seguí durante tanto tiempo. Y no verlo lejano y comenzarme a alejar. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y Cristo allá, hermanos. Cristo está cada día más cerca de nosotros. Yo lo creo y digo amén. Pablo también nos habla de las demás personas que no están en Cristo. Y no es nada agradable. Están durmiendo. Y probablemente Pablo aquí en Romanos está hablándote a ti. Y te está diciendo, estás durmiendo, levántate. Y dices, yo estoy despierto, yo sé. El despierto camina como despierto. El dormido, hermano, se golpea como sonámbulo, de pared en pared, se tropieza, cae. Se queda dormido otra vez en cualquier lugar. Así es. Las personas que están durmiendo viven en tinieblas. Para ellos aún es de noche. Ellos no se dan cuenta que ya va a amanecer. Y precisamente todo esto, hermanos, es como un incentivo para amar más al Señor. Porque si hoy, como te he dicho antes, nos está hablando de esto es porque nos ama. Si no nos amara, no nos hablaría de esto. Estate atento. El día ya viene. Preparado como si un ladrón viniera. Porque pudieras pensar que yo tengo el deseo de predicarte esto únicamente, salió de mí, pero te recuerdo que no es mi palabra, es la palabra del Señor, y aún más que la llevamos verso a verso. Gracias por amarnos, Señor. Esto nos debe de motivar mucho. Miren ahí en 1 de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ya viene el Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El Señor ya está viniendo, el Señor nos quiere trabajando. ¿Por qué hablas del amor y de inmediato piensas en que tenemos aquí que demostrar que nos amamos? El amor también se va a demostrar por el prójimo, hablando la verdad. No calumniando, no chismeando, no celando, no robando, no corrompiendo. No quedarnos callados ante los incrédulos. El amor ahí se va a reflejar. Porque el amor que nos demos aquí es temporal, pero el amor eterno se ve cuando nos preocupamos y nos ocupamos en la salvación de los demás. Y en manifestar que en verdad somos cristianos para ser como agradables a sus ojos ciegos.
para que a ellos se les antoje estar entre nosotros y no lo contrario. Porque a veces queremos hablar tanto y sugerir tanto, pero demostrar tan poco que la gente no te cree. ¿Y por qué esto puede ser un incentivo? Porque cuando llevamos el evangelio a esas personas que están durmiendo aún, los estamos amando. Les estamos queriendo decir: hey, el Señor te ama, Cristo murió por ti, despiértate, arrepiéntete de todo tu pecado y camina en obediencia, abraza al Señor para que seas libre. Recuerda cuando eras un no creyente, ¿cómo estabas? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo te sentías? Recuerda cuando había alguna necesidad económica, por ejemplo, o de salud. ¿Recuerdas el dolor en el estómago? La ansiedad, la culpa, la desesperanza. Y ahora, amado creyente, ¿cómo te sientes cuando estás en un problema así? ¿Igual que antes? ¿Tienes el mismo temor a morir? ¿Puedes pecar de la misma manera como antes pecabas y que te ibas a dormir sin problema? Te aseguro que no, si eres un creyente de verdad. ¿No tienes el deseo de ver el bello amanecer con Cristo y ver que todo esto era real, como la misma verdad que es Jesús? La verdad permanece para siempre, la verdad será dada a conocer, pero la mentira va a florecer porque es mentira. Pero aquel que predicamos, del que hoy hablamos, al que le oramos, hermanos, está vivo. Es el creador de todo lo que ves, todo lo maravilloso que hay, todo lo hermoso. No fue creado por el Big Bang, fue hecho por las manos de nuestro Señor, amados. Cuando éramos no creyentes andábamos puestos en las obras de las tinieblas, pero ahora Dios nos ha despertado y ahora nos debemos de vestir con la armadura de Dios. La vida cristiana es una batalla, hermanos, no es caminar sobre pastos verdes, descansando en aguas de reposo. Esa palabra no es para el hoy. Aunque lo podemos llevar a la práctica, aún en la tormenta, hacer ese Salmo 23 vida en nosotros. Por eso Pablo dice en el versículo 14 de Romanos, el capítulo que estamos leyendo: vestíos del Señor Jesucristo. Debemos entender que la batalla no ha sido ganada aún. Para Cristo ya. Pero siempre hemos hablado, la salvación se inauguró, pero todavía no se cierra, hermanos. Se va a cerrar cuando Cristo venga. Tenemos que luchar. Vamos a Colosenses 3:12 para poder recordar esta exhortación del apóstol Pablo, de la cual está hablando hoy. Y habló a los romanos. Los cristianos son nuevas criaturas. Lo que hace falta, lo que te hace falta probablemente es que te vistas y vivas y luches como cristiano. Esa armadura no hace a nadie un hijo de luz. El Señor te hace hijo de luz. Solo esa vida demuestra que eres un hijo de luz. Por eso dice el apóstol Pablo a los Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si alguien está unido a Cristo, amados, es porque el Señor se lo ha permitido, porque ha sido escogido por Dios y por lo tanto ahora solo debe ponerse el traje de Cristo, vestirse de Cristo. Es lo que tienes que hacer. Podemos hacerlo, hermano. Debemos hacerlo. Tu enemigo eres tú mismo. El que te detiene eres tú también. ¿Sabes cómo vencer? El día es hoy, no es mañana. Probablemente mañana sea reclamada tu alma. El día es hoy. Deja todo y sigue al Señor. Dedícate a honrarlo y a bendecir su nombre, a exaltarlo, a obedecerle. Empuja hacia adelante, hermano, aunque te cueste trabajo, aunque creas que no vas muy mal. Simplemente si no estás siendo conforme a la palabra del Señor, vas mal. Probablemente recibiste una porción más grande de engaño y crees que estás bien. Probablemente dices: bueno, yo no soy tan buen cristiano. Eso quiere decir que no estás 100% en el pecado, ni 100% Dios, y ahí está el error. Eres tibio y serás vomitado.
Empuja hacia adelante, hermanos. Ve y abraza a Cristo. Esfuérzate. Él está ahí ya a la vuelta de la esquina. El Señor ya está por venir, hermano. Claro que requiere de esfuerzo. Ese esfuerzo no es para poder vivir en este mundo pecaminoso y caído. Ese esfuerzo es para poderte vencer a ti mismo. Para eso es el esfuerzo. Nada debería de importarnos más que Cristo. Si es necesario dejar todo, deja todo. Si es necesario cambiarte de trabajo, cámbiate de trabajo. Si es necesario ganar menos, como dice un hermano, y venir al culto, gana menos y ven al culto, es más importante lo eterno que lo perecedero. Vístete de Cristo, quédate en Él. Si tu pecado está muy grande, te recuerdo que tu Señor es más grande aún. Si no tienes fuerzas, te recuerdo que las fuerzas son las de Él y no las tuyas. Si estás deprimido, enfadado y quieres tirar la toalla, mejor ve y tírate en Él. No desperdicies lo que el Señor te ha dado, no desperdicies tu nueva vida, no desperdicies tus dones, no desperdicies tu voz para hablar del Evangelio. Probablemente en tu vida no todo vaya mal, y ese sea el engaño que Satanás tiene sobre ti. Como aparentemente está todo bien, tienes tu familia, tu trabajo, todo está muy bien, la salud, ay, Dios me ama mucho. Eso no determina que te ame mucho, hermano. Probablemente eso sea el parteaguas de tu vida tibia en Cristo. O probablemente por otro lado tu vida esté muy mal, enfermo, solo, sola, despreciado, abandonado, lo que sea, hermano. Ve a Cristo, corre a Cristo. Abrázalo en obediencia y sé libre, hermano. El enemigo quiere seguir engañándote. El enemigo quiere seguir engañándote. El enemigo te quiere rebelde. El enemigo te quiere cómodo. Y ahí dejarte. Soy muy bendecido, estoy muy bien. El enemigo quiere que pienses eso. ¿Cómo puedo saber si estoy siendo agradable? ¿Cómo puedo saber si estoy despierto? Si estoy al alba esperando a que el Señor venga. ¿Cómo puedo saber si soy obediente a su palabra? Si no, soy un tibio y seré vomitado por el Señor. Sé violento, hermano, en las cosas del Señor, porque precisamente el reino de Dios es para los violentos. Como loco, ve, abandona tu pecado. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo, abandónate a ti mismo, corre a Él, pide perdón, perdona, obedece, entrégate al Señor. Tú puedes, hermano, y tú puedes, mi hermana, también. Vístete de Cristo. Ni un poquito, ni más o menos, sino que sea al 100%. Tienes tiempo, el día está próximo. Vístete de Cristo, hermano. Vístete de Cristo. Si te vistes de Cristo vas a poder soportar, vas a obtener libertad, vas a poder ser usado por el Señor. Vístete de Cristo. Ya no te vistas de ti, de tus pensamientos, de los pensamientos del mundo. Esfuérzate en Cristo. Él ya venció. ¿Crees poder en Él? Yo creo que podemos en Él hacer esto y más. Hacer esto y más. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que cuando creímos, que al principio cuando reconociste al Señor como tu Rey y Salvador. La noche, amados, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente y no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne,
que ya no tienen que tener más espacio en nosotros. Amén. Vamos a orar.